Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a continuar con el libro de Job. Vamos a leer del capítulo 13 al capítulo 18. Estaremos haciendo, por supuesto, el resumen de lo que vimos el día de ayer, del capítulo 7 al 12, pero primero vamos a entregar lo que vamos a hacer hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, por un día más de lectura bíblica. Gracias, Señor, porque en tu voluntad está que continuemos cada día con esta lectura y que vayamos llegando a más personas, Señor, que están hambrientos y sedientos de tu palabra. Gracias, Señor, por usarnos como herramienta de edificación, como conducto para llegar con la palabra de Dios a todas aquellas personas. Gracias, amado Padre. En este día te ruego, Señor, venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para poder aprender verdaderamente lo que está en tu palabra y así poder ponerlo por obra. También queremos conocer el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Si en esta lectura tenemos algún mensaje especial, háznoslo saber, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo. Amado Padre, gracias te doy por haber quitado todo obstáculo para que esta lectura se haga posible en cada una de nuestras vidas. También te ruego, Señor, que nos fortalezcas para volver el día de mañana a seguir leyendo tu santa palabra. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí un día más. Veamos qué es lo que leímos el día de ayer. En el capítulo 7 vemos que Job continúa con su queja. Job habla de la brevedad y de la miseria de la vida humana y se dirige a Dios, cuestionando el por qué está siendo afligido. En el capítulo 8 vemos otro amigo de Job llamado Bildad defiende la justicia de Dios, sugiriendo que los hijos de Job murieron por los pecados de él y que si Job no fuera pecador, Dios lo restauraría. En el capítulo 9 vimos la respuesta de Job hacia Bildad. Job reconoce la justicia y el poder de Dios, pero se siente incapaz de defenderse ante él. Lamenta no tener un mediador entre él y Dios. En el capítulo 10 vimos que Job se dirige a Dios. Job continúa su súplica ante el Señor, cuestionando el haber sido creado solamente para sufrir y deseando una vez más no haber nacido. En el capítulo 11 vemos el discurso de Zofar, otro amigo de Job. Zofar acusa a Job de hablar demasiado y le dice que el castigo que está teniendo es menor de lo que se merece. Exhorta a Job a arrepentirse para ser restaurado. Y en el capítulo 12 vimos la respuesta de Job a Zofar. Job reprende la falta de comprensión de sus amigos y defiende su propio conocimiento de Dios. Afirma que los planes de Dios son incomprensibles. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el capítulo número 13 del libro de Job. Vamos a utilizar nuestra guía de estudio bíblico para subrayar todo aquello que podamos aprender. Y esta guía la pueden obtener gratuitamente en nuestro grupo de Telegram y en mi página web palabrayvida.club. Todos los datos los tienen en la información de este video. Abran su Biblia en el capítulo número 13 del libro de Job, sigan la lectura y vayan subrayando. Job 13. Job defiende su integridad espiritual. Todas estas cosas han visto mis ojos y han oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Mas yo querría hablar con el Todopoderoso, querría razonar con Dios. Vosotros ciertamente sois fraguadores de mentira, todos vosotros sois médicos inútiles. Ojalá os callarais por completo, pues así demostraríais sabiduría. Escuchad ahora mi razonamiento, estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por defender a Dios? ¿Hablaréis con engaño por defenderle? ¿Seréis, por favorecerlo, parciales con las personas? ¿Lucharéis vosotros en defensa de Dios? Bueno sería que Él os examinara. ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de un hombre? Él sin duda os reprochará, si de manera solapada sois parciales con las personas. De cierto, su majestad os habría de espantar, su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme, yo hablaré, y que me venga después lo que venga. ¿Por qué he de arrancar mi carne con mis dientes, y he de tomar mi vida en mis manos? Aunque él me mate, en él esperaré.
Ciertamente delante de él defenderé mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia. Escuchad con atención mi razonamiento, y mi declaración penetre en vuestros oídos. Si yo ahora expongo mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién quiere contender conmigo? Porque si ahora callo, moriré. Haz conmigo tan solo 2 cosas, y entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano, y que no me espante tu terror. Llámame luego y yo responderé, o yo hablaré y tú me responderás. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me tienes por enemigo? ¿Vas a quebrantar la hoja que arrebata el viento y a perseguir una paja seca? ¿Por qué dictas amarguras contra mí y me cargas con los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo, vigilas todos mis caminos y pones cerco a las plantas de mis pies. Así mi cuerpo se va gastando como comido de carcoma, como un vestido que roe la polilla. Job 14. Job discurre sobre la brevedad de la vida. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, brota como una flor y es cortado, huye como una sombra y no permanece. Sobre él abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará puro lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y tú has fijado el número de sus meses. Le has puesto límites que no traspasará. Si tú lo abandonas, él dejará de ser. Entre tanto, como el jornalero, disfrutará de su jornada. El árbol, aunque lo corten, aún tiene la esperanza de volver a retoñar, de que no falten sus renuevos. Aunque en la tierra envejezca su raíz y muera su tronco en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva. En cambio, el hombre muere y desaparece. Perece el hombre, ¿y dónde estará? Como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo no despertará ni se levantará de su sueño. Ojalá me escondieras en el Seol, me ocultaras hasta apaciguarse tu ira. Ojalá me pusieras plazo para acordarte de mí. El hombre que muere volverá a vivir. Todos los días de mi vida esperaré hasta que llegue mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la obra de tus manos. Pero ahora cuentas mis pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en un saco mi transgresión, encerrada mi iniquidad. Un monte derrumbado ciertamente se deshace, las peñas son removidas de su lugar, y las piedras se desgastan con el agua que impetuosa arrastra el polvo de la tierra. De igual manera, tú haces que perezca la esperanza del hombre. Para siempre prevalecerás sobre él y él se irá. Demudarás su rostro y lo despedirás. Si sus hijos reciben honores, no lo sabrá. Si son humillados, no se enterará. Pero sentirá el dolor de su propia carne, y se afligirá en él su alma. Job 15. Elifaz reprende a Job. Respondió Elifaz el temanita y dijo: ¿responderá el sabio con vana sabiduría y llenará su vientre de viento del este? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también destruyes el temor a Dios y menoscabas la oración delante de él. Por cuanto tu boca ha revelado tu iniquidad, habiendo escogido el hablar con astucia, tu propia boca te condenará, no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Acaso naciste tú antes que Adán? ¿Fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú acaso el secreto de Dios? ¿Está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? Cabezas canas hay entre nosotros y hombres muy ancianos, mucho más avanzados en días que tu padre. ¿En tan poco tienes el consuelo que viene de Dios y las amables palabras que se te dicen? ¿Por qué tu corazón te arrebata y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y lances tales palabras por tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea puro, para que se justifique el nacido de mujer? Dios en sus santos no confía, y ni aun los cielos son puros delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, este ser abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua.
Escúchame, pues yo te voy a mostrar y a contar lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo ocultaron, que únicamente a ellos fue dada la tierra, y que ningún extraño pasó por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años le está escondido al violento. Estruendos espantosos resuenan en sus oídos, y en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y está descubierto frente a la espada. Vaga errante tras el pan diciendo ¿dónde está? Sabe que le está preparado el día de tinieblas. Tribulación y angustia lo turban, y se lanzan contra él como rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con el cuello erguido, tras la espesa barrera de sus escudos. Aunque la grasa cubra su rostro y haga pliegues en sus costados, habitará en ciudades asoladas, en casas desiertas y en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá sus bienes por la tierra. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y perecerá con el aliento de la boca de Dios. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Como la vid, perderá sus uvas antes de madurar, y esparcirá su flor como el olivo. Porque la reunión de los impíos será asolada, y el fuego consumirá la casa del que soborna. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Job 16. Lamentaciones de Job. Respondió Job y dijo: Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿Qué es lo que te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover la cabeza. Pero os alentaría con mis palabras, y el consuelo de mis labios calmaría vuestro dolor. Pero en mí, aunque yo hable, el dolor no cesa, y aunque deje de hablar no se aparta de mí. Porque ahora él me ha fatigado, ha asolado toda mi compañía. Me ha llenado de arrugas, testigo es mi delgadez, la cual se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me ha destrozado, me ha sido contrario, cruje sus dientes contra mí aguza sus ojos mi enemigo. Ellos han abierto contra mí su boca, y han herido mis mejillas con afrenta. Contra mí se han juntado todos. Dios me ha entregado al mentiroso, en las manos de los impíos me ha hecho caer. Yo vivía en prosperidad y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz, me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, y él partió mis riñones sin compasión, y derramó miel por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Entonces cosí sobre mi piel tejidos ásperos y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está hinchado por el llanto y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de ser pura mi oración. Tierra, no cubras mi sangre, ni haya en ti lugar para mi clamor. En los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiera disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Mas vienen los años que están contados, y yo me iré por el camino sin regreso. Job 17. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino burladores, en su provocación se fijan mis ojos. Sé tú, Dios, mi fiador, y sea junto a ti mi protección, porque ¿quién sino tú querría responder por mí? Pues del corazón de éstos has escogido la inteligencia, y por tanto no los exaltarás. Desfallecerán los ojos de los hijos del que por recompensa denuncia a sus amigos. Pero él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como un tambor. Mis ojos se han oscurecido de dolor, y todos mis pensamientos son como sombra. Los rectos se asombran de esto, y el inocente se levanta contra el impío. A pesar de todo, proseguirá el justo su camino, y el puro de manos aumentará la fuerza. Volved todos vosotros, venid ahora, que no hallaré entre vosotros un solo sabio.
Han pasado mis días y han sido arrancados mis pensamientos, los anhelos de mi corazón. Ellos cambian la noche en día, dicen que la luz se acerca después de las tinieblas. Por más que yo espere, el Seol es mi casa, y yo haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción le digo, mi padre eres tú, y a los gusanos, sois mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y descansaremos juntos en el polvo. Job 18. Bildad describe la suerte de los malos. Respondió Bildad el sujita y dijo, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Pensad y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Tú que te destrozas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa o serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz del impío se apaga y no resplandecerá la llama de su fuego. La luz se oscurece en su casa y se apaga sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos se acortan y sus propios planes le hacen tropezar, porque un lazo está puesto a sus pies y entre redes camina. Un cepo atrapa su talón y una trampa se afirma contra él. La cuerda está escondida en la tierra y la trampa lo aguarda en la senda. De todas partes lo asaltan temores y lo hacen huir desconcertado. El hambre desgasta sus fuerzas y a su lado está dispuesta la ruina. La enfermedad roe su piel y sus miembros devora el primogénito de la muerte. De la confianza de su hogar es arrancado y es conducido al rey de los espantos. En su hogar mora como si no fuera suyo, piedra de azufre es esparcida sobre su morada. Por abajo se secan sus raíces y por arriba son cortadas sus ramas. Su recuerdo se borra de la tierra y no tiene nombre en las calles. De la luz es lanzado a las tinieblas y es arrojado fuera del mundo. No tiene hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. De su día se espantan los de occidente, y el pavor caerá sobre los de oriente. Tales son ciertamente las moradas del impío, y ese es el lugar del que no conoce a Dios. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios para el día de hoy. Vamos a resumir lo leído. En el capítulo 13, Job recrimina a sus amigos creerse con más conocimientos que él y les compara con médicos inútiles, que no tienen ninguna sabiduría. Además, los acusa de mentirosos, versículo del 1 al 5. Job quería hablar de su caso con Dios y reta a sus amigos a ver si eran capaces de hablar por el Señor. Pero obviamente, como no lo representan, Job les dice que también ellos deberían ser examinados. Versículo del 6 al 12. Job pide que ya dejen de hablar porque él ya no tiene nada que perder, que defenderá su caso ante Dios para ser librado. Versículo 13 al 19. Job le pide a Dios que le revele si es el pecado la causa de su sufrimiento o tal vez estaba pagando por algún pecado de la juventud. Job le dice al Señor que Él es el que tiene el control sobre sus limitados pasos y que cada paso es examinado por Él. Versículo del 20 al 27. Job lamenta la fragilidad del hombre. Versículo 28. En el capítulo 14 de Job vemos que Job continúa reflexionando sobre la fragilidad del hombre y considera que los días son muy cortos y las tristezas son muchas. Versículo del 1 al 2. Después habla de su propia fragilidad. Dice que no es un hombre limpio como somos el resto de personas y que sus días ya están determinados por el Señor. Sería mejor que los dejara descansar y que llegue ya su final. Versículo del 3 al 6. Job medita lo que hay más allá de la vida. Menciona que un árbol caído aún tiene esperanza en sus renuevos. El árbol que, aunque esté seco con agua, reverdece. Se pregunta qué pasará con el hombre después de que muere. En sus respuestas se refleja la incertidumbre que tenía sobre este tema, versículo del 7 al 12. Job muestra su anhelo de que haya algo más allá de la muerte, versículo 13 al 17. Él habla sobre el poder sin límite de Dios y da ejemplos que suceden en la creación, como un monte que se empieza a desmoronar, nada la puede detener, igual que si Dios decide quitarle la esperanza a un hombre. Versículo 18 al 22.
En el capítulo 15 de Job vemos que Elifaz vuelve a hablar. En este caso fue más duro que el primer discurso que lo vimos en los capítulos 4 y 5 y comienza diciendo que las palabras de Job son vacías. Reafirma su opinión sobre Job acusándolo de pecador, de que no oraba y todo esto sin conocer de verdad su vida espiritual, versículo 1 al 6. Elifaz acusa a Job de falta de entendimiento, pero aunque Job realmente no sepa más de Dios que ellos, en ese momento sabía más que ellos porque era él el que estaba sufriendo, versículo 7 al 10. Elifaz se autoatribuía sus palabras a ser el consuelo del Señor para Job y decía que Job lo estaba rechazando al protestar, versículo 11 al 13. Elifaz incluye a Job entre los malvados y dice que deben tener juicio del Señor inmediatamente. Elifaz comenta a Job lo que tradicionalmente había oído que sucede con los impíos, siendo para Elifaz lo tradicional como una prueba real de lo que estaba pasando Job, ya que estaba pasando lo que sus antepasados decían que les pasaba a los pecadores. Versículo del 17 al 26. Elifaz explica que los malvados pueden tener éxito temporalmente, como en su momento lo tuvo Job, pero que el juicio del Señor siempre lo alcanza. Versículo 27 al 35. En el capítulo 16 de Job vemos que Job responde al segundo discurso de Elifaz. Se lamenta tener unos consoladores tan miserables que solo dicen frases trilladas. Job reconoce que él podría hacer lo mismo si estuviera en su lugar, pero ahora que conocía el sufrimiento en su propia carne, sus palabras intentarían aliviar y consolar a la persona que está sufriendo. Versículo del 1 al 5. Job sentía que ni siquiera mostrando su queja se aliviaba su dolor. Sentía que Dios ya le había ganado y estaba exhausto de luchar en forma física y en forma espiritual. Decía que su físico era testigo de todo ese sufrimiento. Versículo del 6 al 9. El dolor de Job se agravaba porque todo lo que le estaba pasando se veía públicamente y todos podían verlo y opinar sin siquiera saber la verdad. Versículo 10 al 14. Job ratifica su inocencia una vez más y además su temor a Dios. Y se pregunta el por qué está pasando esta prueba. Versículo del 15 al 17. Job pide a la tierra que su sangre no sea cubierta como evidencia de su clamor al Señor. Pero también se consolaba al tener al cielo como testigo, es decir, a Dios mismo, porque sabía que Dios veía que Job era íntegro. Versículo del 18 al 22. En el capítulo 17 continuamos leyendo el sentir de Job. Él dice que está agotado y sin esperanzas. Llama a sus amigos burladores, ya que en ellos no encontró el consuelo que estaba esperando. Versículo del 1 al 2. Job pide a Dios que juzgue su caso, porque solo él podía conocer la verdad. Versículo 3. Job explica su complicada condición siendo burla de todos cuando dice: Él me ha puesto por refrán del pueblo. Quiere decir que está en boca de todos. Dice Job que el que era justo es acusado de ser pecador, acusado por los que se creían santos, apoyados en su propia sabiduría, por supuesto. Versículo del 4 al 9. Job anhela ver el día en que su nombre sea limpiado, aunque sentía que su muerte estaba bastante cerca, y a la vez se consolaba de sentir que la muerte iba a hacer que deje de sufrir. Versículo del 13 al 16. En el capítulo 18 de Job leemos el segundo discurso de Bildad. Bildad reprende a Job por haber ofendido la inteligencia de sus amigos, pero le dice que ni aun así cambiaría la realidad y que él no era tan importante como se creía. Versículo del 1 al 4. Bildad repite nuevamente lo que les pasa a los malvados y hace una lista más larga. Entre otras cosas, describe cómo es la vida de los impíos, versículo del 5 al 6. Describe cómo es el camino de los impíos, versículo del 7 al 10. Describe el sufrimiento que viven los impíos, versículo 11 al 16. Describe el final que tienen los impíos, versículo del 17 al 21. Aunque Bildad dijo algunas verdades, las dijo de forma cruel y perjudicial en contra de Job.
pero esto era porque asumía que Job era pecador y no entendía lo contrario. Pues bien, así terminamos la lectura y el resumen del día de hoy. Hemos resumido 6 capítulos. Espero que para ustedes esté siendo más fácil el entendimiento de este libro. Si tienen alguna duda o quieren aportar algún dato más, por favor, escriban en los comentarios. Estaré leyéndoles a todos y respondiéndoles. Y también les pido que compartan este contenido para llegar a más personas que estén deseando leer la palabra de Dios y sobre todo entenderla. Desde ahora voy anunciando que el próximo mes, el mes de junio, estaremos leyendo el libro de Salmos. Así que prepárense porque todo el mes de junio estaremos leyendo y haciendo comentario bíblico sobre el libro de Salmos. Inviten a sus amigos, a sus vecinos, a sus familias y a sus hermanos de la iglesia a este estudio bíblico en junio. Estaremos estudiando desde el Salmo 1 al 150. Pues quedan todos cordialmente invitados. Vamos a dar gracias a Dios por la lectura del día de hoy. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, por un día más de lectura bíblica. Gracias, Señor, porque tú nos explicas por medio del Espíritu Santo lo que debemos entender de tu santa palabra. Gracias, Señor, por hacernos sensibles a su voz. Gracias por quitar todo obstáculo de la lectura de hoy. Y gracias, Señor, por traernos un día más a leer tu santa palabra, porque es un privilegio que nosotros estamos gozosos de recibirlo. Señor, te pido que nos fortalezcas para el día de mañana volver a leer tu santa palabra, a seguir aquí al pie del cañón hasta terminar este reto bíblico que has puesto en nuestros corazones. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. No olviden dejar su like, comentar y compartir este contenido. Pues la paz de Cristo esté con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.